A ver, aquí está, abro mi cámara y empezamos la proyección. Ahí está. Bien, nos vamos con la clase de 4 de octubre. Tomamos apuntes del libro de Larson, de cálculo 2, y vemos lo que dice aquí en la información. ¿Qué es lo que dice el libro? Dice, derivadas parciales de orden superior. Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas derivadas, ¿no? Enésimas derivadas. Eh, Parciales de una función de varias variables. Siempre que tales derivadas existan, las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se hace la derivación. Por ejemplo, la función z igual a f de x, y tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Entonces vemos acá, esta es la derivada de la derivada, ¿no? La derivada parcial respecto de x de la derivada parcial de la función respecto de x se denota así. O se puede denotar como f sub x. Luego tenemos la derivada respecto de y, de la derivada de la función respecto de y, se denota así, como f sub y. También tenemos la derivada mixta, aquella derivada de la función respecto de y que deriva a la derivada de la función respecto de x. Fíjate, es la derivada respecto de y que deriva a la derivada de la función respecto de x. Y aquí abajo es viceversa. Es la derivada respecto de x que deriva a la derivada de la función respecto de y. Su notación es esta, es f sub xx, f sub y, x. ¿Dale? Los casos tercero y cuarto se llaman derivadas parciales mixtas o derivadas cruzadas. Ujú. Muy bien. Me gustaría que anoten, por favor. La anotación es lo que necesito que tengan. Esto en su libreta, este y este, y las derivadas mixtas, este y este. Por favor, anótenlo. Un minutito para que lo anoten. Muy bien. Entonces ya sabemos derivar parcialmente. Recuerden que cuando tú derivas parcialmente, la otra variable se vuelve constante. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice el ejercicio. Hallar las derivadas parciales de segundo orden para esta función y determinar el valor de f sub xy en menos 1,2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar la derivada. Ahí. Segunda derivada respecto de x. La segunda derivada respecto de y. La derivada respecto de y de la derivada respecto de x. O sea, la segunda derivada respecto de y respecto de x. Y el punto número 4. La derivada respecto de x de la derivada respecto de y. Bueno, se lo voy a dejar como ejercicio para que lo intentes. Te voy a dar unos, ¿qué será?
8 minutos. Ahí está. Adelante, jóvenes. Adelante.
Muy bien, quedan 2 minutitos más, jóvenes. Ustedes me dicen. Si lo terminan antes, igual me indican, por favor. Creo que Armando ya terminó, ¿va? ¿No? Todavía no, maestro. Ok, ok. 2 minutitos más. Pues, ¿van listos o todavía? ¿Todavía? ¿Les damos 2 minutitos más? Sí, maestro. Dale, 2 minutitos más. 2 minutos más y después ya lo revisamos porque igual no podemos tardar tanto. ¿Vale?
Bien, muy bien. Vamos a revisarlo, por favor. Para la primera, bueno, aquí la función es esta, ¿no? Entonces aquí es derivar dos veces respecto de x. ¿Sabes qué me quedaría la derivada? De la derivada. Ujú. De 3xy cuadrado menos 2y más 5x cuadrado y cuadrado. Entonces lo derivamos primero respecto de x. Aquí nos queda derivada respecto de x de, a ver, lo que me dio es 3y cuadrado. Ahí para que revisen. Menos 0 más 10x y cuadrado. O sea, esto es, bueno, hay que derivarlo una vez más. Aquí la derivada nos va a dar 0 más, aquí nos va a dar 10y cuadrado. O sea, nos da como resultado 10y al cuadrado. La segunda derivada de esta función es 10y al cuadrado. Ujú. Muy bien, ahora vamos a derivar respecto de y. Derivamos respecto de y. Aquí tendríamos la derivada parcial respecto de y de la derivada parcial respecto de y de 3xy cuadrada menos 2y más 5x cuadrado y cuadrado. Esto nos da la derivada respecto de y de, a ver, aquí sería 2 por 3, 6xy menos 2 más 10x cuadrado y. Ok, esa sería la primera derivada respecto de y. Ahora nos vamos con la segunda derivada, o sea, la derivada de esto respecto de y. Nos quedaría 6x menos 0 más 10x cuadrado. Nuestro resultado es 10x cuadrado más 6x. Revísenlo, por favor. ¿Así les dio? ¿Todo tranquilo hasta allá? Peter Pan, ¿todo tranquilo? Sale, vale. Recuerden que cuando tú derivas parcialmente, la otra variable es una constante, lo único que tenemos que tener en nuestra mente. Bien, para esta derivada es la derivada respecto. A ver, aquí lo puse al revés, ¿por qué lo puse así? Es al revés, ¿no? A ver, es la derivada respecto de y, derivada respecto de x. Entonces, ¿qué haría? La derivada respecto de y de la derivada respecto de x, pero la derivada respecto de x ya lo saqué, aquí está, mira. Es esta, ¿no? Ya la habíamos sacado. Es este resultado. La primera derivada respecto de x. Eh, Aquí vamos a tener respecto de y que me quedaría 6y más 20xy. Está. Y ahora nos vamos al revés.
nos vamos al revés. Aquí tendríamos primero la derivada, bueno, aquí quedaría la derivada respecto de x de la derivada respecto de y, pero la derivada respecto de y ya lo sacamos. Es 6xy menos 2 más 10x cuadrado y. Si lo derivamos respecto de x, nos queda 6y menos 0 más 20xy. Ay, aquí me... Ahí está. ¿Cómo ves? ¿No parece lógico que si tú derivas respecto de x y después derivas respecto de y, te dé el mismo resultado? Que si derivas respecto de y y después derivas respecto de x. No parece lógico, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque la otra variable es constante. Entonces tú derivas primero respecto de una, la otra es constante. Después derivas respecto a la otra y la otra es constante. Cuando lo haces en viceversa, resulta lo mismo porque estás tomando la otra como constante. Hay un teorema importante. La derivada mixta es igual. Creo que eh, se desconectó algo. Sonó algo por allá. Se desconectó alguien. ¿No, verdad? Todos lo siguen, ¿verdad? La derivada mixta no, es igual. De hecho, está el teorema. La derivada mixta, igualdad de las derivadas mixtas. La derivada respecto de y luego respecto de x, vamos a ponerla así. La derivada de la función es igual a la derivada al revés. Esta información lo vamos a utilizar en ecuaciones diferenciales. Bueno, lo van a utilizar. Si yo les doy clases de ecuaciones diferenciales, pues lo vamos a ver. Lo vamos a utilizar en la siguiente materia. El maestro que les dé la siguiente materia lo debe de utilizar porque pues es parte del temario en la utilización de la derivada mixta. Ajá. En la primera unidad de ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjate, esta igualdad es muy importante. Para este ejercicio, en 3 dimensiones, bueno, para una función de 3 variables que correspondería a una cuarta variable, hay que verificar las derivadas mixtas siguientes. Ujú. Entonces, para eso te voy a dar unos 10 minutos. Ahí se va a tardar un poquito más. Sí, como 10, 15 minutos, porque sí vas a tardar algo. Entonces, o sea, hay que sacar las derivadas f sub xz, f sub zx y ve que nos da el mismo resultado. Acá sacar la derivada f sub xzz, f sub zxz, f sub zzx. Lo voy a escribir acá en la notación de así, con las derivadas. ¿Ok? A- Aquí es derivada respecto de z y al revés. Esto es al revés, al revés, al revés, al revés. Primero se deriva respecto de x, luego se deriva respecto de z. Acá primero se deriva respecto de z y después se deriva respecto de x. Ahí está. Y para estas sería la derivada respecto de z, respecto de z, respecto de x. Es la tercera derivada de la función. Vamos a escribir la función aquí dentro, pero pues sabemos que es lo mismo, ¿no? Igual a la tercera derivada de respecto de z, xz,
Primero respecto a z, después respecto a x, después respecto a z. Y hay que probar que esto es igual a la derivada respecto de z, respecto de z, respecto de x. Muy bien. Entonces vas a sacar todas estas derivadas. Estas dos deben de coincidir y estas deben de coincidir para una función rara como esta. Ujú. Adelante, muchachos. Esto es para que probemos que efectivamente las derivadas mixtas son iguales. Les digo, o sea, parece que no. Si tú les preguntas a cuál, parece que si tú derivas primero respecto de x, después respecto de y, dará lo mismo que respecto de y y luego respecto de x. Te pones a pensar y pues no es muy lógico, pero sí es cuando lo ves desde una perspectiva más amplia. ¿Vale? Muy bien, adelante. Les dejo trabajar para unos, este, unos 12 minutos, 12. ¿Sí lo ven? Adelante. Como que me saca, ¿verdad? Hay una falla por ahí del internet, pero bueno, ahí está. Me saca de... No sé por qué saca de la pantalla. Ahí está.
Los que acaban de llegar de Panteras. Los que acaban de llegar de Panteras, por favor, si van a estar allá, en silencio. ¿Vale? No quiero ruido porque pueden distraer a sus compañeros de cálculo vectorial. Están haciendo una actividad y en 5 minutos, menos de 5 minutos, lo vamos a revisar. Entonces, por favor, los de Panteras, silencio. Muy bien, vamos a revisarlo, jóvenes. Continuamos con... Vamos a revisar qué fue lo que hicieron con las derivadas. Ahí está, de acá está. Ahí está. Muy bien. Veamos. Aquí el objetivo era revisar que, bueno, pues la derivada de esa función de tres variables nos da el mismo resultado, pero, o sea, lo que vamos a hacer es derivarlo. Vamos acá. La primera. Entonces, primero derivamos respecto de, vamos a sacar la segunda derivada, respecto de z, respecto de y. Aquí es la derivada respecto de z de la derivada respecto de x de la función y Euler a la x más x logaritmo natural de z. Ahí está. O sea que me quedaría la derivada parcial respecto de z de, aquí la derivada de Euler, pues es Euler, te queda igual, ¿no? Aquí la derivada de x es 1, logaritmo natural de z, me quedaría solamente el logaritmo natural de z. Luego aquí derivamos respecto de z, pues esto te da 0. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre z, ¿correcto? O sea que nuestro resultado es 1 sobre z. Ahí está.
Ahí está. Escucho por ahí el celular. Muy bien. Aquí nos quedaría 1 sobre z como resultado. No sé cuánto les dio a ustedes. No sé, Peter Pan, ¿cuánto te dio? ¿Bien? Ok. Vamos con la otra. Aquí vamos a sacar la derivada respecto de x. Bueno, respecto de z, luego respecto de x. Aquí nos queda derivada respecto de x de la derivada respecto de z. Aquí parece un 2 en vez de derivada. Ahí está. De la función y Euler a la x más x logaritmo natural de z. Aquí vamos a tener la derivada respecto de x de... Primero derivamos respecto de z. Esto nos da 0 automáticamente. Y aquí nos da 1 sobre z, o sea, x o 1 sobre z. Y bueno, la derivada respecto de x, que sería 1 por 1 sobre z, es 1 sobre z. Ahí está. Vemos que nos da el mismo resultado. Ya mostramos el primero. Ahora vámonos con la segunda derivada, pero para la función, o sea, de la tercera derivada. Como ya derivamos 2 veces, pues ya la tercera, pues ya sería una derivada más fácil. Vamos a utilizar los resultados que ya tenemos. Para la derivada respecto de x, z, z, nos quedaría, es esta, ¿no? Sería la tercera derivada, esa es la derivada respecto de z de la segunda derivada respecto de z respecto de x. De la función, ¿no? Esta derivada ya la hicimos. Es esta la primera, mira. Es esta. Es esta. O sea, 1 sobre z. Nos quedaría entonces la derivada parcial respecto de z de 1 sobre... Ah, no, no, no. No, no lo hemos hecho. No, si lo hicimos esta derivada xz. Xz. Sí, sí lo hicimos. Es esta. 1 sobre z. La derivada de 1 sobre z, pues aquí quedaría como la derivada respecto de z a la menos 1. Esto nos da menos 1 z a la menos 2, o sea, menos 1 sobre z cuadrado. Ahora calculamos la derivada respecto de z de la segunda derivada de la función respecto de x respecto de z. Pero pues esta es la que hicimos acá, que nos da 1 sobre z también, entonces nos da lo mismo. Ahí sin problema nos va a dar menos 1 sobre z cuadrado. Aquí vamos a ver qué rayos, porque no hemos calculado la segunda derivada respecto de z respecto de z. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos la derivada respecto de x, de la derivada respecto de z, de la derivada respecto de z de la función. Entonces nos queda la derivada respecto de x, de la derivada respecto de z, de la derivada de la función respecto de z. La derivada de la función respecto de z es, aquí respecto de z, aquí lo hicimos primero, x sobre z, ¿no? Ahí está. Y luego, o sea, que esto es la derivada respecto de x de la derivada respecto de z de xz a la menos 1. Esto nos va a dar la derivada respecto de x de menos xz a la menos 2. O sea, esto es la derivada respecto de x de menos x entre z a la menos 2. Bueno, si vamos a derivar la x, pues la derivada de x es 1. Entonces aquí nos queda menos 1 entre z a la menos 2, 7. Ah, perdón, a la 2, no a la menos, a la 2. Ahí está.
z a la 2. Entonces resulta los mismos, el mismo resultado de las derivadas mixtas, ¿no? Ya sea para segundas derivadas o terceras derivadas. Si quieren, tomen el screen. Muy bien. Nos vamos con un último tema, pero para eso, antes, pues tengo que ponerle su actividad, ¿no? Tómenle screenshot, por favor, a la actividad. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la derivada, la regla de la cadena para funciones de varias variables. Fíjate lo que dice acá. Dice, el trabajo con diferenciales de la sección anterior proporciona las bases para la extensión de la regla de la cadena de funciones de dos variables. Hay dos casos. El primer caso, cuando W es una función de X y Y, donde X y Y son funciones de una sola variable independiente, T, o sea, de una función paramétrica. Fíjate el teorema. Sea W igual a f de x, y, donde f es una función derivable de x y sea x igual a g de t, o sea, una función paramétrica, y sea y igual a h de t, otra función paramétrica, cuyo parámetro es t, donde g y h son derivables en t, entonces w es una función diferenciable de t y la derivada de w es esto, ¿vale? Es esto, o sea, la derivada ordinaria de la función w. Como al final tanto x y y son funciones de t, podemos derivar el w respecto de t. Esto nos va a servir en ecuaciones diferenciales. Sirve como no tienes idea. Entonces sí lo vas a volver a utilizar. Así que pongamos mucha atención. Fíjate, aquí es la derivada de w respecto de x. Bueno, y x es una función de t, ¿no? Y aquí la derivada de w respecto de y, donde y es una función de t. Aquí es como que tú canceles esta, mira. Las d's y las y's, la dy y la dy, la dy y la dx, y te queda la w respecto de t, pero ya con las otras variables. Vamos con el ejemplo. Sea w igual a x cuadrada y menos y cuadrada, donde x igual a seno de t y y igual a euler a la t, allá la derivada de w respecto de t cuando t igual a 0. Ahí te va. Vamos a realizarlo. Tendríamos, bueno, entonces la derivada ordinaria respecto de t de w. Aquí el detalle es que estoy derivando respecto de una variable t, o sea, del parámetro t, una función de dos variables. Entonces esto nos da la derivada parcial de w respecto de x por la derivada de x respecto de t ordinaria más la derivada parcial de w respecto de y por la derivada ordinaria de y respecto de t. ¿Qué tenemos que encontrar? Pues las derivadas parciales y las derivadas ordinarias de x y de y. Acá comenzamos con esta. La derivada de w respecto de x es 2xy menos 0, ¿no? Se multiplica a la derivada ordinaria de x respecto de t. La derivada de seno es coseno. Más la derivada parcial de w respecto de y, que sería x cuadrada menos 2y.
que multiplica a la derivada de y respecto de t es Euler a la t. Luego, x y y, bueno, esta ya sería nuestra derivada, ¿no? Esto. Podemos sustituir tanto la x como la y en el resultado de la derivada. Nos queda 2 seno de t, Euler a la t, coseno de t, más seno cuadrado de t, menos 2 Euler a la t, que multiplica a Euler a la t. Entonces nos quedaría, me está saliendo feo esto, a veces sale más bonito así, 2 seno de t, coseno de t, Euler, más Euler seno cuadrado de t, menos 2 Euler a la 2t, porque Euler por Euler es Euler a la 2t. Cuando la t es 0, pues aquí hay una implicación. La derivada de W cuando t igual a 0 sería, ay, 2 seno de 0, coseno de 0, Euler a la 0, más Euler a la 0, seno cuadrado de 0, menos 2 Euler a la 2 por 0. Seno de 0 nos da 0. O sea que automáticamente esto se va a cancelar. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Seno de 0 es 0. Se va a cancelar. Claro que 0 por 0 nos sigue dando 0, ¿verdad? Y aquí pues Euler a la 0 nos da 1. O sea que nos va a quedar menos 2 por 1. Esto es menos 2. Ahí está. Tenemos nuestro ejemplo. Revísenlo, por favor. Muy bien. Vámonos con el siguiente ejemplo para que veamos su aplicación. Este es un ejemplo aplicativo de proyectiles. Dice, dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas siguientes. ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t igual a pi? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como son ecuaciones paramétricas, lo primero que vamos a hacer es pasar las coordenadas rectangulares. O sea, hacer la gráfica y ver qué es lo que nos da. ¿Cómo lo pasamos a rectangulares? Recuerden que para pasar a rectangulares utilizábamos la identidad pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿correcto? Entonces, del primer objeto, vamos a ver, trayectoria, vamos a poner acá, análisis de la trayectoria. Como lo que queremos encontrar es la velocidad, pues necesitamos la trayectoria, ¿no? La trayectoria del objeto 1. Vamos a ver. La trayectoria del objeto 1. Bueno, aquí vamos a tener que x1 entre 4 es coseno. ¿Correcto? Y que y1 entre 2 es seno.
¿Ok? Sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Es lo que se sabe de matemáticas básicas, de cálculo diferencial, de funciones, ¿no? Seno cuadrado, bueno, pues seno cuadrado es y1 entre 2 al cuadrado. Más coseno cuadrado, coseno es x1 entre 4. Y esto nos debe dar 1, que implica que nos queda y1 cuadrado entre 4 más x1 cuadrado entre 16 igual a 1. ¿Qué ecuación es esta, muchachos? Lo vimos el primer día de clase. Bueno, creo que el segundo día de clase. ¿Qué es esto? ¿Es una qué? ¿Es una qué? Una circunferencia. No es una circunferencia. No es una circunferencia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si no tuviese denominadores, ok, fuese una circunferencia con radio 1 centro del origen, pero tiene denominadores, entonces algo muy similar a la circunferencia. Ahí viene Armando. Una elipse. Eso es una elipse. Si nosotros trazamos la elipse, nos va a quedar una elipse con centro en el origen, abre en Y4, abre en X, perdón, abre en Y2, abre en X4. Vamos a trazarlo nada más para que lo veamos. Solamente para que lo veamos. Debe de abrir, es con centro el origen. Debe de abrir en los puntos, en Y debe abrir 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y en X debe abrir 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Entonces vamos a poner aquí los puntos. Esto nada más para que no lo dibuje yo feo, ¿verdad? Mejor que lo dibuje aquí la máquina con métodos numéricos. Aquí en X debe de abrir en 4, a ver aquí. En Y de abrir en 2 sería 0,2. Y 0, menos 2. También en X abre 4. Aquí sería 4,0 y menos 4,0. Ahí está. Ahí me debe de dar la elipse. Dale. Me debe de dar la elipse. Voy a graficarlo. Aquí es X cuadrada. Esta mayúscula. X cuadrada entre 4. Correcto. No, entre 16, a ver. Entre 16. Más y cuadrada entre 4 igual a 1. Ahí está mi elipse. Así como está, bueno, esa sería la primera figura. Esa es la trayectoria del primer objeto. ¿Dónde empieza el objeto? Pues empieza cuando la t vale 0. Cuando la t vale 0, pues vamos a tener seno de 0, o sea, y0, y0, y0. Puede empezar acá en el punto 0, en el punto D. Y cuando la t vale 0, coseno de 0 es 1 por 4, 4. X debe valer 4. O sea que empieza acá, en el punto C. Ahora, vamos a analizar la trayectoria del objeto 2. Vamos acá, trayectoria del objeto
2. La trayectoria del objeto 2, aquí vamos a tener por lo mismo x2 sobre 2, que sería seno, ¿no? Más y2 entre 3. Eso nos va a dar 1, porque seno de 2t al cuadrado más coseno de 2t al cuadrado me debe de dar 1. Y pues esto al cuadrado más esto al cuadrado me da 1, implica que x2 al cuadrado entre 4 más y2 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Es otra elipse, pero ahora en x abre en 2 y en y abre en 3, ¿correcto? En x abre en 2 y en y abre en 3. Lo voy a dibujar directo. Es x cuadrado sobre 4. O sea, en x abriría en 2 y menos 2, ¿no? Y en 3 menos 3. Ahí está la trayectoria del segundo objeto. Voy a copiar esto. Ahí. Vamos a pegarlo acá. Esa es la trayectoria de los objetos. ¿Dónde empiezan? Empiezan, el primer objeto, y habíamos dicho que empieza en C. El segundo objeto empieza en, vamos a ver dónde empieza. Empieza con la T0. Seno de 0, 0 en X0 y en Y coseno de 0 es 1. 1 por 3, 3. Aquí en 3 empieza arribita. T igual a 0, T igual a 0. ¿Vale? Y no me salió el 0. 0 de acá. Esta es el objeto 1. Y ese de aquí adentro sería el objeto 2. Bueno, ya está. Me dice que encontremos la velocidad a la que cambia la distancia. La distancia. Sabemos que entre este punto y este punto hay una distancia. Pues la distancia entre dos puntos es, la ecuación de la distancia entre dos puntos es distancia igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Correcto? Esa es la distancia entre dos puntos. Si queremos la velocidad sería la derivada de la función posición. Si esta es la función posición, la velocidad, de hecho, no sé cómo lo vieron ustedes en física, vamos a escribirlo como lo vieron en física. Creo que lo vieron como S de t, ¿verdad? La velocidad, pues es la derivada de S de t. O sea, que sería la derivada de esta cosa en función de t. Sí, la derivada en función de t. Entonces vamos a hacerlo. Es la derivada de una función de 4 variables. Entonces la velocidad es la derivada de la función posición respecto de t. La derivada respecto de t. Entonces aquí sería la derivada de S, pero S es la distancia entre dos puntos. Esto de acá. Entonces tendríamos la derivada de la raíz cuadrada. Ay, ¿qué es esto? La raíz cuadrada de x2 menos x1 más y2 menos y1.
¿Cómo derivamos esto? Bueno, pues eso es pues una derivada de una función de 4 variables realmente, ¿no? Es la derivada de una función s, bueno, si es s de t, que es la función de la distancia, es la derivada de una función, vamos a ponerle s de x1, y1, x2, y2, una función de 4 variables, sería la derivada parcial de s respecto de x1 o la derivada ordinaria de x1 respecto de t, y así nos vamos. Las 4 variables. X1, Y1, X1, X2, Y1, ¿ok? Y Y2. Hay que encontrar todo esto. Ok, vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar las 8 derivadas por separado, porque al final es una, 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá que van a multiplicar y después lo vamos a sustituir. Entonces la derivada de S respecto de X1 sería dejar todo como constante y derivar respecto de X. Bueno, esto es X a la, lo podemos poner como X a la U medio, ¿no? Como una función U. Elevado a la U medio. O sea que nos quedaría un medio por todo esto. A la menos un medio, ¿correcto? Multiplicado por la derivada interna respecto de que aquí nos quedaría 0. No apaguen, estoy dando clase. Aquí tendríamos 2 por x2 menos x1 elevado a la primera, multiplicado por la derivada interna que sería menos 1. Entonces aquí podemos poner el menos. Eso sería mi derivada de ese respecto de x1. Vamos a sacarlo respecto de x2 y así porque como ya lo tenemos, lo voy a copiar y pegar nada más porque pues prácticamente lo mismo. Es más, vamos a copiar todo. Ahí está. Respecto de x2, aquí tendríamos lo mismo. Un medio por u a la menos un medio por la derivada interna que sería 2 por esto, por la derivada interna que es 1 positivo. Este sería positivo. Ahí está. ¿Correcto, muchachos? Vamos ahora con la derivada respecto de y. Respecto de y. Aquí nada más vamos a modificarlo. No se pierdan, porque es como que tengan una u. Es u a la un medio por u a la menos un medio. Aquí sería y1 y aquí y2. El chiste es no perderse. Tomar los demás como constante. Aquí es un medio por u a la menos un medio por la derivada interna que sería 2, y2 menos y1 aquí. Aquí cambia, aquí se va a cambiar. Y2 menos y1. Y es la derivada interna respecto de x1 multiplicado por la menos 1. Aquí está menos. Y aquí tendríamos un medio u a la menos un medio por 2, y2 menos y1, que sería la derivada interna, por la derivada interna que es 1, porque es respecto de y2, entonces nos queda 1 positivo. Listo. Estas serían las derivadas respecto de S. O sea, ya tenemos las derivadas parciales de S. Ya tenemos estas. ¿Qué es lo difícil, no?
Porque las ordinarias, pues está muy fácil eso desde cálculo diferencial. Vamos a hacerlo rápido. La derivada de x1 respecto de t. x1 es 4 coseno. La derivada de coseno es menos seno. Sería menos 4 seno de t, ¿no? Luego la derivada de x2. Esto es derivada de seno, es coseno, multiplicado por la derivada interna, sería 4 coseno de 2t. Luego la derivada de y1. Y1 es 2 seno, la derivada de seno es coseno, 2 coseno de t. Y por último, la derivada de y2 es la derivada de coseno es menos senos, por la derivada interna es 2, sería menos 6 seno de 2t. ¿Correcto? Y ahí está. Muy bien. Ahora habría que evaluar cada una de estas con su respectivo valor, porque me están pidiendo la velocidad específicamente cuando t vale pi. Y cuando t vale pi, vamos a escribirlo acá. Voy a copiar esto. ¿Tá? Vamos a sustituir. Es lo único que me falta sustituir. Ya derivamos, ya estuvo. Cuando t vale pi, aquí nos quedaría pi, 2pi, ¿no? Pi y 2pi. Ok. Cuando la t vale pi, coseno de pi es menos 1. Menos 1 por 4 es menos 4. Aquí pueden revisarlo en su calculadora, ¿eh? Ahí yo lo estoy haciendo con pura teoría. Tú también lo deberías de hacer con teoría, pero bueno, vamos a suponer que no te lo has aprendido todavía de memoria. Entonces, hazlo con, pues con la calculadora. Seno de pi, del otro lado nos da 0. ¿Correcto? Seno de 2pi es 0 también. Y aquí coseno de pi, coseno de 2pi es 1 porque es como coseno de 0. 1 por 3 es 3. Y ahí está. Fácil. Vamos a sustituirlo. Entonces sustituimos. Vamos a copiar todo este desastre. Está. Cuando aquí la x1 va a valer menos 4. De hecho, vamos a matar los ceros, vamos a eliminarlos de una buena vez. Vamos a eliminar todos los ceros. La x2 y la y1 es 0. Y1 0. Todas las y1 0. Las x2 también. Las x2 y las y1. ¿Ok? Y1 vale 0. Ok. Me queda. Vamos a ver, nos queda x1 vale menos 4. Menos por menos es más. Sería 4 al cuadrado, 16. Aquí sería menos 1 medio que multiplica a 16. Y2 vale 3. 3 al cuadrado es 9. ¿Ok? A la menos 1 medio que multiplica a 2. X1 vale menos 4. Que será 4 por 2, 8. O sea, 8. Vamos a ponerlo acá. Entonces nos quedaría menos 4 por 25 a la menos 1 medio. O sea, entre raíz de 25 menos 4 quintos. Está fácil. El de acá, el siguiente.
El cálculo, pues ya vimos que ya está hecho. Aquí nada más nos quedaría, aquí nos quedaría igual 8, nada más quedaría 8 medios, que multiplica 16 más 9 a la menos un medio, o sea, 25 a la menos un medio, sería 4 entre raíz de 25, 4 quintos. El siguiente, el cálculo de aquí ya está hecho, de hecho quedaría lo mismo, menos 8 medios, bueno, aquí no quedaría menos 8, perdón, no quedaría el menos 8, quedaría menos un medio que multiplica a 16 más 9 a la menos un medio. O sea, esto pasa en la parte de abajo, pero la Y2 vale 3. 3 por 2, 6, o sea que aquí quedaría 6. O sea que era menos 3 entre raíz de 25. Esto es menos 3 quintos. Por ende, el de abajo debe de dar 3 quintos, pero nada más vamos a revisarlo. Aquí vamos a tener 2 por 3, 6, por 1, 6, 6 medios que multiplica 16, más 9 a la menos un medio, o sea, 3 por 25 a la menos un medio, o sea, 3 entre 25 a la un medio, 3 sobre raíz de 25, esto es 3 quintos, ¿viste? Nos da el 3 quintos positivo. La t, pues vale pi. ¿Vea? Aquí podemos sustituirlo por pi. Cuando la t vale pi, 2pi, pi, pi, ¿no? Aquí tendríamos como resultado, seno de pi es 0. Coseno de 2pi es 1, 1 por 4, 4. Coseno de pi es menos 1 por 2 es menos 2. Seno de 2pi es 0. Ya tenemos todos los 4 valores de las 4 derivadas, los valores de las 4, de las 8 derivadas, mejor dicho, que es la de la función original. ¿Cuál es la función original? Es esta, ¿no? Esta es la función velocidad. Esta. Entonces aquí b de t, voy a seleccionar esto. Selecciona todo esto, a ver si me lo permite, si me lo permitió. Esto es la velocidad b de t, ¿no? Derivada de s respecto de x1. De hecho, estas ya estaban marcadas, no sé por qué se desmarcó, creo que no lo copió. Veamos, nos queda menos 4 quintos por la derivada de x respecto de t, 0 más respecto de x2, 4 quintos o la derivada de x2, 4 más la derivada de y respecto de y1, menos 3 quintos o la derivada de y1, que sería menos 2, más la derivada de s respecto de y2, que es 3 quintos, o la derivada de y2 respecto de t, que es 0. Esto nos da, aquí da 0, aquí da 0, nos da 16 quintos, menos por menos más, 3 por 2, 6 quintos. O sea, 22 quintos. La velocidad sería 22 quintos unidades por segundo. Si son metros, a ver, no sé cómo dice él. No me dan si son metros, pero bueno, si fueran metros, serían metros por segundo. O si fueran kilómetros, pues kilómetros por segundo, lo que sea. Ahí está, jóvenes.
Ahí está. Coven. Está fácil. Es una aplicación del análisis de cálculo vectorial. Es una aplicación a dos objetos en trayectoria, como por ejemplo, eso puede ser, no sé, un cometa y el otro cometa, no sé, un planeta. Claro, que es algo, pues, así se ve sencillo. Imagínate que esté en 3D, que esta no sea una elipse, que sea un elipsoide, y que esta también sea una elipsoide, pues ya se complica el asunto, ¿verdad? Pero bueno, pues está un cálculo de estos. Ahí está para que le tomes screen. Toma el screen. Y por último, ¿vale? Muy bien. Pues ya está. ¿Está bien, Armando? Bueno, los de Panteras. Bueno, conste. Ahí está la actividad. Toma el screen, por favor. Son 2 ejercicios de este tipo. 2 ejercicios para que te diviertas. Recuerda que a partir de derivadas parciales, aquí va a haber un examen. Quiero hacer un examen antes de entrar a integración múltiple. Entonces yo creo que el examen va a ser por ahí del... Todavía falta que veamos algunas otras derivadas. Yo quiero hacer el examen por ahí del miércoles o jueves. Más no, porque si no nos va a dar tiempo. Tenemos que entrar también a integración múltiple. O sea, integrales de funciones de varias variables. Ahí queda. Muy bien, jóvenes, pues sería todo por hoy. Nos veríamos el lunes. Que descansen. Profe, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Disculpe, los exámenes de esta unidad que presentamos ya lo tiene, los podemos ver. No, sí los tengo, pero todavía no se los he mandado a sus tutores. Tranquilo. Es que quería verlo. Dale, Ok, dale. De la gracias. semana que viene ya va a quedar todo eso. Ok, Muy bien, muchas gracias. gracias. Nos vemos el lunes.